Hola a todos, bienvenidos a este tercer vídeo en el que vamos a introducir un nuevo concepto fundamental para entender eh, dónde te encuentras actualmente y por qué ocurre lo que ocurre. Eh, Se trata de las creencias, el sistema de creencias que tienes establecido y que realmente lo que está originando que pienses como piensas y que finalmente obtengas el resultado que estás obteniendo, ¿no? Para ello, y antes de adentrarnos en este concepto, volvamos a la rutina, a la rutina inquebrantable que has establecido y que te está ayudando a transformar tu realidad, ¿vale? Entonces, recordemos, nos levantamos tempranito, esto no es un tema, insisto, de productividad, es un tema de autocontrol. eh, y posteriormente, una vez que estás levantado, te has aseado, lógicamente, eh, abres una ventana, abres una puerta, lo que quieras, y haga el frío que haga, dar gracias, ¿vale? Una vez que has dado gracias por todo lo que tienes, por todo lo que eres, a continuación nos ponemos a meditar. 15 minutos, 20 minutos, típicamente. Eh, una vez que hemos meditado, pues voy a introducir ahora un nuevo concepto y es pensar cómo va a ser tu día, ¿vale? Vas a pensar pues que cuando apenas unos minutos después de hacer lo que te voy a comentar, pues te vas a desayunar, por ejemplo, o te vas a hacer deporte. Fundamental, el deporte. Eh, y después vas a tener un día excelente, vas a pensar esto de forma totalmente positiva, vas a tener un día excelente y vas a desayunar con tu familia, por ejemplo, vais a hablar de unos temas que os preocupan, pero que vais a resolverlos y después vas a coger el coche, te vas al trabajo y en el coche pues vas a escuchar un podcast de una persona que te encantan, que están muy alineado con lo que tú piensas, etcétera, ¿no? Vas a tener unas reuniones estupendas en tu trabajo que van a conseguir los resultados que tú quieres y vas a tener una comida realmente enriquecedora con una persona con la que ya has quedado. En fin, vas a plantearte tu día de una forma totalmente positiva. Esto puede ocurrir o no puede ocurrir, pero tú lo vas a pensar inmediatamente después de meditar, ¿vale? Vas a planificar tu día de tal forma que piensas en positivo cada una de las cosas que vas a hacer. ¿Ok? Bien, una vez que ya has hecho eso, pues bueno, pues das paso y este es digamos, el nuevo punto que te introduzco. Esta es la nueva tarea, pensar en positivo el día que vas a vivir, el día actual, ¿vale? Y después ya transcurre el día. Haces tu deporte y lógicamente sin vicios y esto es todo. Esto es todo. Lees, sí, insisto, aquí cada uno puede leer lo que considere. Yo ahora mismo llevo 3 libros en paralelo, ¿no? Pero tú puedes leer lo que tú consideres. De tal forma que, insisto, agradecer, meditar, pensar en positivo el día, hacer deporte, cero vicios y lectura. Todos los días, pum, 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 todos los días. Entonces, eso establece las bases de una forma absoluta de tu transformación. Si haces solo eso, ¿te vas a transformar? No, no. Tienes que accionar. Pero, indudablemente, sí que te va a ayudar y te van a ayudar muchísimo. Bueno, y una vez dicho esto, y ahora sí, de nuevo te sugiero que tomes papel y lápiz o bolígrafo y apuntes lo que te voy a comentar, lo que voy a exponerte, porque realmente eh, son las bases de por qué tienes la personalidad que tienes. Es decir, por qué tienes los resultados que tienes y está muy relacionado con los pensamientos negativos que puedes tener y que ya sabes controlar, ¿vale? Porque eso fue el motivo del segundo vídeo. Y sin más, vamos a comenzar, ¿ok? Bueno,
primeramente, antes de exponerte en qué consiste tu sistema de creencias o qué es una creencia, tenemos que adentrarnos un poquito en conocer cómo funciona nuestro cerebro y cómo está dividido. ¿Vale? Si lo voy a exponer de forma muy elemental para que cualquier persona lo pueda comprender. ¿Vale? Además, yo tampoco soy un experto. Yo no soy médico, yo no soy... O sea, puedo lograr entender pues, la diferencia entre las distintas partes del cerebro, pero tampoco es el objetivo de esto. ¿Vale? Por lo tanto, te lo voy a hacer muy, muy, muy fácil, muy sencillo. A ver, el cerebro está dividido en dos grandes partes, digamos. ¿Vale? Una parte consciente y una parte subconsciente. Imagínate, el otro día escuché un símil que me hizo muchísimo, me llenó, me gustó muchísimo. Es que imagínate un niño pequeño, ¿vale? Y un grandullón, ¿vale? Un tipo enorme, ¿no? Un Goliat, ¿vale? Bien, y resulta que el niño pequeño, o sea, el Goliat, solamente va a hacer aquellas cosas que deje el niño pequeño y lo lleva con una cuerda. Bueno, de tal forma que hace de filtro, es decir, el grandullón solo va a hacer lo que el niño pequeño consienta, ¿no? Pues la mente consciente y subconsciente son muy parecidos, donde la mente consciente es el pequeñín y la mente subconsciente es el grandullón. ¿Qué ocurre? O sea, y además un grandullón que no sabe distinguir entre las cosas buenas y malas, entre lo que es verdad y es mentira, entre lo cierto y lo incierto. Simplemente se dedica a guardar la información que le dice el pequeñín. Bien, de tal forma que incluso la capacidad que tiene el pequeñín y el grandullón son totalmente distintas. Y aquí ya sí me meto en neurociencia. O sea, el pequeñín, que es la mente consciente, tiene una capacidad de gestionar aproximadamente, y eso está medido, de unos 40 a 80 bits por segundo, que ya es bastante. Ya es bastante, ¿no? Sin embargo, el grandullón es capaz de trabajar 1 millón de veces más rápido, concretamente y aproximadamente a unos 10 megabits, o sea, 10 millones de bits por segundo, lo cual es increíble. Bien, entonces, fijaros la diferencia, ¿vale? Entonces, la mente consciente gestiona los estímulos que nos llegan de nuestros 5 sentidos, ¿vale? Y sin entrar en detalle de las distintas partes del cerebro que están involucradas en la recepción, percepción, análisis y gestión de esos estímulos que nos provienen de los 5 sentidos, efectivamente es la parte que analiza, planifica y ordena pues que este grandullón almacene la información que tiene que almacenar. Es como un filtro, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo almacena el grandullón? Es como un disco duro. Tenemos un disco duro. Un PC tiene un disco duro, por tanto, nosotros tenemos otro disco duro, ¿no? Es el grandullón en la mente subconsciente, ¿no? Pues lo almacena con todo el conjunto de los estímulos que nos llegan de forma ordenada de los distintos sentidos y que de alguna forma concretan eh, eh, concretan pues algo que se ha producido a tu alrededor y que tú has sentido. ¿Vale? Por ejemplo, y además se graba absolutamente todo, es decir, todo lo que se percibe de los 5 sentidos. O sea, ese disco duro va a grabar lo que has olido en un momento determinado, lo que tu olfato ha percibido, lo que tu vista has visto, o sea, absolutamente todos los sentidos quedan almacenados en ese disco duro, ¿eh?
A diferencia de un disco duro típico, que solamente es multimedia, solamente es oído y es vista, ¿no? Aquí no, se almacena olfato, o sea, se almacena el gusto, el tacto, de tal forma que imaginaros, con un ejemplo lo vais a ver. Esto es un ejemplo que leí, os recomendaba un libro os recomendaba un libro que me está encantando, que yo no había terminado de leer, y está muy relacionado con todo, cómo se organiza nuestro cerebro en función de la percepción que tenemos a través de nuestros sentidos, ¿no? De Merle Werner. Entonces, ahí leí un ejemplo que me dejó, o sea, imaginaros, y me encantó, imaginaros un niño chico, ¿vale? Un bebé que está en la cama, pero está solo, está completamente solo, y entonces se siente indefenso, ¿vale? Empieza a llorar, buscando a su madre, a su padre, buscando a alguien que le corrija y que le quite ese estado de ansiedad, de miedo, de soledad, ¿no? Se siente de indefensión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues el niño empieza a moverse y se cae de la cama. Se cae de la cama y se hace daño, pues, por ejemplo, en el brazo derecho, ¿vale? Entonces ese niño crece y esa sensación de inseguridad, de ansiedad, de miedo, se graba en el subconsciente, ¿no? Entonces, esa grabación produce que cuando ese niño se hace mayor, a ver si lo adivináis, ¿qué es lo que ocurre cuando esa persona, ya con 30, 40 o 50 años, siente miedo? Efectivamente, le va a doler el brazo derecho. ¿Por qué? Porque en el subconsciente se graba absolutamente todo. Todo. Y cuando siente miedo, el subconsciente de forma totalmente autónoma, sin que tú hagas nada, manda la orden instantánea para que te duela el brazo derecho. Es increíble, pero funciona así. O sea, los archivos no son archivos multimedia, son archivos que guardan todos los, todo lo que tus sentidos son capaces, o todos los estímulos que te llegan a través de todos tus sentidos. Por lo tanto, es, es un, es un ordenador alucinante, alucinante. Otra cuestión, hablábamos en el vídeo anterior que el 90%, dicen algunos autores, otros llegan a decir que hasta el 98% de nuestra personalidad, de nuestros comportamientos y por lo tanto de nuestros resultados, se realizan de forma totalmente autónoma por nuestro cerebro, la parte subconsciente de nuestro cerebro. Esto es increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que acorde con tus creencias, que son las que se graban día tras día y día tras día desde que naces, es lo que realmente está programando tu personalidad, porque genera los pensamientos que tienes. Ya conoces estos pensamientos, te van a provocar unos sentimientos, esos sentimientos, unas acciones, un comportamiento que van a originar un resultado. Y el origen de todo está en las creencias. Y esas creencias son las que se te han ido inculcando y las que se han ido grabando a raíz de los estímulos que tú has recibido de forma repetitiva a lo largo del tiempo en el grandullón, en el cerebro, en la parte subconsciente de tu cerebro. Por lo tanto, las creencias que tú tienes grabadas en tu cabeza, en tu cerebrito, son las que originan tu realidad. Así de simple. Por eso es tan importante el dominio, o al menos ser consciente de qué es lo que tienes grabado. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para poder actuar sobre él, para poder
de alguna forma modificar, y ya veremos cómo, modificar esas creencias. Por ejemplo, si yo desde pequeño he estado escuchando continuamente en mi casa, el dinero no cae de los árboles, lo importante es la salud, el dinero no es tan importante, hay que trabajar muchísimo para tener éxito, tener un poquito de dinero. Entonces, todo eso, día tras día, ha generado una creencia, ha conformado un archivo, ¿eh?, en el grandullón, en el disco duro, que está impactando directamente y está definiendo directamente la relación que vas a tener con el dinero. De la misma forma se pueden establecer creencias con el amor, se pueden establecer creencias con el bienestar, se pueden establecer creencias con la seguridad en ti mismo, o sea, absolutamente a todos los niveles de tu personalidad. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ser consciente en la medida posible, porque muchas veces tú no eres consciente de que realmente ese bucle en el que vives se debe efectivamente a un sistema de creencias que tienes instalados en tu cerebro. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de cuáles son las creencias. Tienes que meterte dentro y empezar a investigar. A ver, ¿qué es lo que pienso? O sea, ¿qué hay aquí?, ¿no?, para llegar a determinar por qué tienes los pensamientos que tienes, por qué tienes la personalidad que tienes y por qué vives lo que vives. ¿Cuál es el resultado que estás viviendo, ¿no? Cuando realmente eres consciente de que esto es así, has dado un paso de gigante. De gigante. Porque vas a tener la capacidad de poder adentrarte y decir, a ver, ¿esto por qué se da?, ¿no? Entonces, hasta aquí la teoría. Ahora, vamos a la práctica. O sea, yo siempre, mis vídeos, vamos a tener casi siempre pues tres partes. Una parte inicial donde vamos a exponer pues esta teoría, es decir, algo nuevo relativo a que puede aportar valor para conoceros mejor y también para transformar vuestra realidad. Una segunda parte es cómo yo lo he vivido, bajo mi experiencia, todos los años de experiencia que tengo, que son 60 años de vivencias. Y finalmente algo relacionado con lo que estoy leyendo y, digamos, más teológico, ¿vale? Bien, entonces, yo cómo he vivido, o sea, yo que me estoy dando cuenta ahora mismo de todas las creencias que tengo instaladas en mi cerebro, y yo no era consciente de ello hasta hace apenas pues unos meses, ¿no? E incluso algunas hace semanas, ¿no? Entonces, hay una específicamente que, que me ha hecho vivir de una forma, bueno, que ahora lo reconozco y digo, pero Juan María, por Dios, o sea, ¿cómo has podido estar así? O sea, es increíble, ¿no? Y es mi relación con el dinero. O sea, y posiblemente te vas a ver reflejado en lo que te voy a comentar, ¿no? Mirar, en otros vídeos ya, no recuerdo si fue en el primero o en el segundo, os comentaba que en un momento determinado de mi vida, pues monté una empresa y me arruiné. Entonces, me acuerdo perfectamente, o sea, como si fuera ayer. Y es así porque lo tengo grabado. Está aquí, está grabado. Entonces, ¿qué ocurrió? Al arruinarme, me entró un miedo existencial a la pobreza. Yo me recuerdo perfectamente que yo iba en el coche con mi familia y veía personas en la calle, durmiendo en la calle y tal. Y yo las veía y como estaba arruinado, la familia me estaba ayudando económicamente, yo me veía reflejado en ellos. Y yo creía que podía estar ahí también. Entonces se instaló en mí un miedo
a ser pobre increíble. Entonces, algo totalmente ilógico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso iba a ser, a ver, posible, sí, pero remotamente, ¿no? O sea, tenía una familia en la que cobijarme, tenía pues un porvenir, yo tenía estudios, tenía experiencia, tenía, en fin, pero la mente es así. La mente es así. O sea, tú no puedes controlarla, ¿no? De hecho, insisto, el grandullón en un 98% de las veces trabaja de forma totalmente autónoma. Entonces se inculcó en mí una creencia que era el miedo a la pobreza. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, o sea, en realidad, o sea, cuando se inculca ese miedo, o sea, se establece una asociación. Y la asociación es dinero igual a peligro. No se establece la relación falta de dinero. Es todo mucho más esencial, ¿no? Es dinero. Dinero igual a peligro, igual a ansiedad, estrés. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que se instaura en ti una sensación de miedo a consumir el dinero. Miedo, o sea, cuando gastas el dinero se produce una sensación de ¿qué ocurrirá? Porque me lo estoy gastando. Claro, porque tienes miedo, ¿no? Entonces, al final, el dinero se establece como una prueba constante de supervivencia, más que un medio en sí mismo. O sea, nuestro sistema nervioso está en modo defensa, entonces te entra culpabilidad cada vez que gastas. Y adicionalmente, eh, todas las decisiones financieras las postergas. ¿Por qué? Porque tienes miedo al fracaso. Y llegado a ese punto, esta creencia hace incluso que se establezcan nuevas creencias relativas a lo mismo. ¿Por qué? Porque automáticamente se va retroalimentando. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que tú crees que aunque aumenten los ingresos, van a aumentar los gastos y que por lo tanto te vas a quedar como estabas. Y de la misma forma, cuando disminuyen los ingresos, disminuyen los gastos y que siempre vas a estar igual. Eso lo he vivido yo. Y leyendo libros, algunos de los cuales os recomendaba el otro día, resulta que cuando tú te encuentras una persona que de cierta edad que gana aproximadamente una cantidad de miles de euros, pongamos 30.000 euros, resulta que el promedio de su vida siempre ha estado en 30.000 euros. Ha habido picos de incremento de ingresos, pero los gastos también han sido promediados hacia arriba. Por lo tanto, la fluctuación real del estatus de su abundancia económica siempre se ha mantenido similar al cabo del tiempo. Es decir, tu mente realmente no es que, no es que busque dinero, es que no se siente confortable con el dinero. No se siente confortable. Es la razón por la cual te ocurre lo que te ocurre. Y dirás, bueno, Juan María, ¿y esto cómo se cambia? Pues créeme que hace poco que lo he descubierto. O sea, yo no sabía que provocado de aquella situación de hace más de 20 años, yo tenía una creencia en mí, en mi parte subconsciente, que me provocaba
vivir en un ciclo, una retroalimentación continua, ¿eh? Con un nivel similar de abundancia económica, independientemente de que mis ingresos aumentaran de forma abrupta. Porque siempre había algo, algún coste, algún gasto que también se incrementaba de forma abrupta. Y todo estaba aquí. Aquí. Bien. Y preguntaréis, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? Bien, pues esto se soluciona de dos formas. Una creencia se puede instaurar en tu subconsciente, bien por repetición, como hemos dicho, o bien porque vivas un hecho traumático, como también veíamos, el ejemplo del bebé que se cae, ¿vale? Entonces, eso puede ser traumático, puede ser de felicidad también. O sea, tú puedes tener creencias relacionadas con plenitud, con felicidad, ¿vale? Y puedes tener creencias relacionadas con momentos de ansiedad, momentos de angustia, etcétera, ¿no? Y puedes tener creencias derivadas. Y esos son momentos específicos donde tus cinco sentidos han mandado la orden directamente a tu parte subconsciente, ¿vale? A tu subconsciente para que se grabe ese momento, ¿vale? Al grandullón. Entonces, claro, por lo tanto tenemos momentos específicos que generan una grabación directa y tenemos, de alguna forma, pues vivencias continuadas a lo largo del tiempo que van a provocar y que esta repetición va a provocar va a provocar una grabación también, ¿vale? Pero claro, o sea, ese momento que yo viví relativo a ese miedo que se instauró en mí porque me arruiné, o sea, eso como quito esa grabación. Podría quitar esa grabación cuando en un momento determinado se produce un hecho similar, pero contrario. Pero claro, depende de mí si trabajo mucho y tal, pero en principio no es algo que yo pueda decir, bueno, pues en X tiempo lo puedo quitar, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de algo externo a mí. Por lo tanto, es muy difícil que ocurra de la misma forma que ese bebé que se cae. O sea, no hay nada que de alguna forma pueda subsanar esa creencia, ¿no? Y que deje de dolerle el brazo cada vez que tiene inseguridad, ¿no? Sin embargo, la repetición sí que puedo instaurarla en sentido contrario, ¿vale? Es decir, si yo he escuchado repetidamente que el dinero no cae de los árboles, que por mucho que haga voy a necesitar mucha suerte, porque si no, no voy a conseguir nada, por mucho, en fin, puedo establecer repeticiones y escribir, pensar, decir todo lo contrario, ¿no? Que yo voy a ser exitoso, que voy a ser abundante, que voy a ser... Pero claro, esto, bueno, ya lo consigo. No, esto no es tan fácil. Pues si no, todo el mundo lo haríamos. Y todo el mundo seríamos millonarios, ¿no? Pero sí que puede ayudar, ¿vale? Pero recordar una cosa. Dijimos al principio, el pequeñín es el que manda sobre el grandullón. Es decir, el pequeñín es el que dice, dejo pasar o no dejo pasar lo que el grandullón va a robar, ¿vale? Por lo tanto, mientras tus cinco sentidos estén funcionando, digamos, a pleno rendimiento, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, que el grandullón grabe nada. Aunque tú escribas continuamente o te digas continuamente que eres abundante. No, eso va a servir de bien poco. ¿Por qué? Porque tus cinco sentidos son los que filtran. Y si tú no te lo crees, el grandullón no graba. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que el grandullón grabe? Pues la mejor forma es cuando estás en un estado alterado de conciencia. Y eso es ni más ni menos que cuando meditas. Esa meditación que te decía que debías de realizar todos los días, pues en esa meditación puedes incluir algo muy específico que es la visualización de aquello que quieres conseguir. Por ejemplo, oye, yo
yo quiero vivir en un futuro con un piso con terraza. Entonces un piso amplio, ¿no? Con una terraza. Entonces tú dentro de tu meditación vas a visualizar ese piso o esa casa, ¿vale? E introduces tus 5 sentidos ahí dentro de la meditación. Es decir, vas a tocar ese frigorífico nuevo, vas a sentir esa terraza que es de cristal, sientes el cristal, ¿vale? Tendrás flores en la terraza, rosas, y vas a oler las rosas, ¿no? Y todo eso, claro, como en la meditación, que es el estado sensorial, teta, que tu cerebro está trabajando entre 4 y 8 hercios, es un estado de relajación, un estado donde sí que puedes intervenir y grabar directamente en tu cerebro sin que intervenga el filtro. ¿Por qué? Porque está como adormecido. Entonces, en ese estado podrás poco a poco ir reeducando, regrabando, digamos, aquello que quieres modificar o grabando nuevo totalmente también. ¿Ok? Esto es una forma. Y otra forma es con la repetición continua de afirmaciones utilizando audios subliminares. ¿Y esto qué es? Bueno, pues estos son archivos de audio con todas estas afirmaciones positivas que te pueden empoderar, que te pueden de alguna forma eliminar esas creencias que tienes, ¿no? Pues yo soy abundante, yo consigo todo lo que quiero, yo en situaciones difíciles siempre sé responder de forma adecuada. En fin, son una serie de afirmaciones que, que quieres que se graben y sustituyan a aquello que ya tienes grabado en el grandullo, en el subconsciente. Entonces, pero claro, ¿esto cómo se hace? Porque si, insisto, el filtro lo pone tu mente consciente, tus 5 sentidos. Si están activados, pues no te van a dejar que esa grabación se lleve a cabo. Bueno, pues por eso estos audios subliminares están realizados a una frecuencia específica que no se escucha. O sea, tú no escuchas el audio. De la misma forma, esto lo conocerás, pues hay silbatos que son específicos a una frecuencia determinada para que lo escuchen los animales, los perros, ¿no? Que acuden cada vez que silbas a esa frecuencia y que tú no escuchas, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Algo muy similar, ¿no? De tal forma que tu conciencia, tus 5 sentidos no escuchan ese audio, pero realmente tu subconsciente si lo escucha porque está a una frecuencia determinada. Entonces, esos son los dos mecanismos. Con este segundo mecanismo, con el de los vídeos subliminares, tienes que tener cuidado porque no puedes coger cualquier fuente, no puedes coger cualquier vídeo, porque lo que ahí se dice, tú no lo escuchas, por lo tanto no sabes lo que se está diciendo. La fuente tiene que ser de confianza. Aquella persona que haya grabado aquel vídeo audio subliminar tiene que ser de tu entera confianza, porque realmente estás grabando lo que dice. Entonces, utilizando de forma continuada la visualización dentro de la meditación y los audios subliminares, de forma continuada te pueden ayudar a reescribir tu sistema de creencias y por lo tanto a que poco a poco vayas sintiendo, vayas modificando esos pensamientos, puesto que las creencias están siendo modificadas, esos pensamientos y por lo tanto tu conducta y al final tu resultado. ¿Vale? Entraremos más en detalle. Yo esto es algo que estoy viviendo, o sea, yo lo hago. Yo lo hago todos los días, ¿no? Los subliminares no los pongo todos los días. La realidad es que hubo una época, hace varios meses, que lo utilicé mucho para una cosa específica, me dio resultados, dejé de utilizarlo y lo utilizo cuando lo creo conveniente, porque hay audios subliminares absolutamente para todo aquello que necesita a nivel de ansiedad, a nivel de crecimiento personal, a nivel de abundancia, a nivel del amor, a nivel de todo aquello que puedas necesitar en un momento determinado y que te pueda afectar a nivel personal o a nivel profesional, ¿no?
Pero insisto, es algo que yo mismo he utilizado y que me han dado resultados realmente positivos, ¿no? Bien, hasta aquí el tema de hoy, el tema de las creencias, ¿no? Ahora os voy a comentar, ya introduje en el vídeo pasado que yo leía la Biblia a diario y sigo haciéndolo, por supuesto, y aquí quiero introducir una variable que es el hecho fundamental de la fe, para mí, por supuesto, ¿no? Y en otros vídeos os explicaré cómo lo he utilizado en situaciones críticas. Sin saber yo, absolutamente, yo no estaba en el nivel de conciencia que tengo ahora, ni muchísimo menos, pero sí que era creyente. Insisto, ya lo he dicho, yo no consumía la religión como tal de una forma fervorosa, digamos, ni nada por el estilo. Pero sí que siempre he creído, ¿no? Siempre he creído en Dios. Insisto, algunos pueden creer en Alá, otros en Shiva, otros en la fuente cuántica, en el universo, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo sí que he sido creyente y ahora lo sigo siendo, y no sé si la expresión es correcta, si se puede decir aún más, pero lo soy de forma plena, ¿no? Entonces, quiero expresaros una cosa, quiero comentaros algo que, bueno, que sea yo creyente o que no lo sea, bueno, pues eso tiene su importancia, no la deja de tener, para mí mucha, para vosotros posiblemente ninguna, pero os quiero comentar un dato. Mira, hay un matemático de Oxford, eh, eh, John Lennox, no equivocaros con John Lennon, con el cantante, los dos ingleses, no. En este caso, el doctor en matemáticas por la Universidad de Oxford, hizo un estudio, ¿no? Hizo un estudio de los premios Nobel concedidos en el área de las ciencias, es decir, en el área de la física, de la química, de la medicina, desde los años 1900 hasta el 2001, es decir, 100 años, ¿no? Entonces, y el resultado fue alucinante, asombroso. El 95%, ayer nada, el 95% de los premios Nobel de Ciencias de los últimos 100 años, bueno, perdón, desde 1900 hasta 2001, eran teístas, eran creyentes en un Dios. O sea, teísmo significa que creen en un Dios, ¿no? Bien sea de la religión que sea, insisto, es todo lo mismo, pero en Cristo. ¿Por qué? O sea, y fijaros el dato de ciencias, es decir, aquellos que más conocimiento atesoran dentro del mundo científico a nivel mundial. Simplemente dejo el dato. En los siguientes vídeos iremos avanzando sobre lo que significa la fe, cómo me ha ayudado y, por supuesto, o sea, hablaremos de muchos temas relacionados con cómo actúa esa fe, qué significa realmente la gratitud, ¿no? En cuántos planos vivimos desde el punto de vista material o desde un punto de vista espiritual, cómo impacta uno a otro, o sea, realmente es un tema que me apasiona. Yo tengo básicamente tres pasiones desde el punto de vista intelectual, digamos, o espiritual. Una es la física, otra es la historia y la teología. Entonces, y creo que al menos la física y la teología
cada vez se unen más desde el punto de vista de nuestro conocimiento. Claro está, ¿no? Entonces, pues tendréis a vuestra disposición nuevos vídeos relacionados con todos estos temas. Espero que os haya gustado y como siempre, si queréis suscribiros os lo agradeceré y lógicamente si os ha gustado pues también os agradeceré el like. Si queréis añadir algún comentario pues os responderé con muchísimo gusto. Nada más. Hasta pronto.